Nos encontramos en el curso de Gestión de los Negocios Internacionales y estamos en la unidad 4 de las entidades reguladoras, tema 1, el multilateralismo. Miren, ¿a qué se refiere el multilateralismo? Son todas aquellas entidades, ¿no?, que tienen que ver en los negocios internacionales. Ustedes se imaginarán, pues, qué sucede si hay un problema entre tú y yo que estamos en un ámbito local o nacional. Podemos quizás saber, pues, que nos regimos por un poder ejecutivo, por un poder judicial y por un mismo poder legislativo. Nos ceñimos a las mismas leyes, a las mismas normas, y bueno, si yo vivo en un distrito y tú vives en otro, bueno, quizás hayan diferentes trámites, diferentes costos, el TUPA sea distinto, pero ahora mira, trasládate a un ámbito internacional. Hemos estado hablando de que si yo compro de aquí o tú vendes de allá, si importamos, si exportamos, si yo voy con mi empresa o solamente el producto, y la pregunta es, ¿y qué pasa si surge un problema, un conflicto? Si tú eres de un país y tú eres del otro, ¿con quién lo vamos a solucionar? ¿Con mis leyes o con tus leyes? Entonces, tiene que considerarse este aspecto, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Entonces, cuando hablamos del multilateralismo, quiere decir que hay bastantes lados, muchos lados. Y vamos a hablar, obviamente, en este caso, del comercio internacional de la OMC, que no es nada más y nada menos que el organismo o la Organización Mundial del Comercio. ¿Ya? La OMC es una organización internacional sin fines de lucro que regula las actividades económicas exteriores de los países miembros, porque tiene que buscarse, pues, una armonía, si no, ¿dónde nos vamos a sustentar con algunos conflictos del comercio internacional? ¿Quién va a tratar de homologar cierta legislación de un lado y de otra? Bueno, la OMC, ¿no?, es, ¿no?, sucesora del acuerdo GATS, firmado el año 47, y fue fundado en el 95, ¿no?, a partir de la ronda de Uruguay entre los países miembros del GATS. ¿Ya? Y los miembros de la OMC al 2010, ¿no?, superan los 150 estados. Su sede está en Ginebra, Suiza. Por ejemplo, ¿no?, Rusia, ¿no?, negocia su adhesión a la OMC, ¿no?, pero a veces hay ciertas discrepancias, pues, porque es como si tú quieres pertenecer a un club, ¿no? Entonces tienes que seguir las normas de ese club, porque si no, entonces mejor, pues, no te puedes asociar, ¿no? Y asimismo, pues, no está Rusia, Bielorrusia y Kazajistán, ¿no?, que anuncia sus planes de ingresar a la OMC a través, pues, de un marco de unión aduanera al menos. Entonces hay países que ya son activos, ¿no?, miembros activos, como que también hay países observadores, ¿no?, que quieren ahí estar para ingresar en el tiempo. ¿Cuáles son las funciones de la OMC? Controlar la observancia de los acuerdos comerciales firmados por los miembros de la OMC, organizar y garantizar las negociaciones comerciales entre los Estados miembros y supervisar la política de los países miembros y resolver las disputas comerciales entre ellos. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué condiciones de adhesión existen, ¿no? Bueno, por ejemplo, el homologar la legislación de cada país, ¿no?, y la regulación práctica del comercio exterior según las disposiciones de la ronda de Uruguay, y el procedimiento de adhesión es más o menos, pues, en promedio entre 5 a 7 años. Una primera etapa en la que los grupos de trabajo especiales examinan el detalle de los mecanismos económicos y la política comercial de cada país candidato. Luego, en una segunda etapa, el proceso de adhesión comienza con consultas y negociaciones, más que todas las concesiones comercialmente importantes que el país candidato puede ofrecer a los miembros de la OMC para acceder a sus mercados. Y en una tercera etapa, ya la elaboración de documentos oficiales. Entonces, esta OMC garantiza, ¿no?, que los miembros de una u otra manera se sientan seguros
o más seguros de establecer comercio internacional, porque al tú pertenecer a esta especie de club, a esta organización sin fines de lucro, entonces queda una garantía de que si hay un conflicto, pues va a resolverse de la mejor manera. Es como en el caso, no es exacto de cuestiones comerciales, pero en el caso de Perú y Chile, ¿no? Al pertenecer pues a este multilateralismo, pero en este caso de cuestiones ya de no comerciales, sino netamente de gobierno, han recurrido al Tribunal de la Haya, y el Tribunal de la Haya va a delimitar, ¿no?, finalmente cómo queda el conflicto marítimo entre Perú y Chile, y tendrán que acatar pues el fallo. ¿Esto para qué? Para evitar pues por ejemplo posibles guerras. Entonces acá en el caso de la OMC tiene que ver más que todo con las cuestiones del comercio, no tanto entre los gobiernos, si están de acuerdo o no de acuerdo con una parte fronteriza, pues. Entonces quizás acá un país puede denunciar a Perú, como a veces lo han denunciado, y dicen, no, que están subiendo los aranceles de esta u otra manera, ¿no? Y están perjudicándonos. Entonces ahí es donde la OMC entra a tallar. Ahora bien, dentro de los negocios, ¿no?, muchas veces van a haber conflictos, ¿no? Y para los conflictos podemos contar pues con una especie de conciliación o con una especie de arbitraje antes de llegar a lo que se llama un litigio, ¿no? Entonces, el litigio es cuando ya de otra manera pues estamos dentro del poder judicial, ya es un juicio. El arbitraje es cuando un tercero, así como mismo partido de fútbol, ¿no?, determina algún foul, ¿no?, a favor o en contra de otro, y bueno, pues tenemos que acatar lo que finalmente el árbitro, ¿no?, determina. Y en el caso de la conciliación, bueno, ahí de otra manera estamos tratando de coordinar los últimos detalles entre nosotros y llegar a un acuerdo qué es o qué no es, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito normal, a veces alguno que lamentablemente se divorcia, bueno, va a una conciliación extrajudicial y busca a través de un tercero, ¿no?, facilitar, monitorear acuerdos, pues por ejemplo de los regímenes de visita, ¿no?, para que todo quede en los mejores términos y no haya aquí pues un juicio que es engorroso y largo. En el caso de los negocios internacionales, a los chinos les gusta ir a una conciliación, ¿no?, pero muchas veces en el contrato de compraventa se establece que lo mejor es un arbitraje, ¿no? Entonces hay que determinar quién va a ser el árbitro. Y ojo, cuidado, porque el árbitro tiene que ser pues alguien que las dos partes estén de acuerdo, ¿no?, que sientan cierta imparcialidad. Y para eso, qué mejor, ¿no?, que la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? A veces yo he visto un caso, por ejemplo, en Gamarra, que le hacen firmar, ¿no?, unos contratos a unos inquilinos, y que cualquier pues conflicto, ¿no?, se va a un árbitro, y resulta que ese árbitro está más coludido con los que de una otra manera alquilan el local. Ahí pues no han actuado de mala fe, algunos se han confiado, pero miren, ahora eso llevado al ámbito internacional, nosotros pues no podríamos pecar de ingenuos, y tenemos que estar más bien muy atentos a lo que se va a establecer, porque lo que diga, en este caso el árbitro, la Cámara de Comercio Internacional, es lo que se va a sentenciar, y por tanto no hay pues ya a quién reclamar después. Bueno, pero ¿qué es la Cámara de Comercio Internacional, o CCI en español? Es la organización empresarial que representa mundialmente los intereses empresariales. Ya, porque mire, los conflictos pueden presentarse de gobierno a gobierno, de gobierno a empresa o de empresa a empresa. Por ejemplo, el gobierno muchas veces a un país lo puede nacionalizar, lo puede confiscar, lo puede expropiar, ¿verdad? A veces cuando acá en Lima, ¿no?, se quiere hacer una vía expresa y hay casas, viviendas en el camino, ¿no?, bueno, se expropian pues y listo, se les paga cierta cantidad, porque por encima del derecho privado está el derecho público, ¿no?, el interés público. Pero también puede haber una confiscación, ¿no?, donde se llevan todos nuestros, por ejemplo, nuestros activos y no hay ni siquiera pues una indemnización. O una nacionalización, ¿no? Así como hay una privatización, que empresas públicas se venden, también empresas privadas se quieren nacionalizar. Es lo que ha pasado hace poco, ¿no?, un conflicto así en Bolivia y Repsol.
pero a veces sucede más que todo entre empresas y empresas, ¿no? Que son las que comúnmente van realizando operaciones internacionales. Cuando hay una nacionalización, pues, ¿no? Eso deja mal parado de otra manera al país, porque después ahuyenta las inversiones. Porque dicen, no, oye, voy a poner mi dinero en este país y después me lo van a quitar. Entonces, no, deja mal parado políticamente a ese país. Sin embargo, ya los conflictos empresariales pues ya son diversos, y qué bueno que haya una Cámara de Comercio en cada lugar, pero sobre todo una Cámara de Comercio Internacional que sea el ente rector, ¿no? Tiene personalidad propia y su naturaleza jurídica es asociativa, es decir, no es una asociación. Sus fines estatutarios básicos son actuar a favor de un sistema de comercio e inversiones abierto y crear instrumentos que lo faciliten, con la firme convicción de que las relaciones económicas internacionales conducen a una prosperidad general y a la paz entre los países. Eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Guerras, conflictos, porque si no, ¿cómo nos solucionaríamos ante problemas internacionales? En un problema nacional, bueno, pues están nuestras propias leyes, pero en un problema internacional, ¿las leyes de quién? Tuyas, mías, y empezarían los problemas. Los miembros de la Cámara son empresas que efectúan transacciones internacionales y también organizaciones empresariales, entre ellas muchas cámaras de comercio. Ya, a eso se refiere con organización, ¿no? Y empresa. Una empresa a su vez se asocia a una Cámara de Comercio de algún lugar, las cuales a su vez están asociadas a la Cámara de Comercio Internacional. Es como que, ¿no? Un equipo de fútbol, que es una sociedad anónima, está asociada pues a su federación, y su federación a su vez está asociada a la FIFA, ¿no? Bueno, en la actualidad los miles de empresas que agrupa proceden de más de 130 países y se organizan como comités nacionales en más de 90 de ellos. Entonces, si yo voy a hacer comercio internacional, preferible hacerlo con una empresa de un país que de una otra manera tiene que ver con la Cámara de Comercio, porque si hay un conflicto, entonces vamos por el camino de la resolución al problema. Porque peor va a ser si yo hago negocios con una empresa que no está asociada a la Cámara de Comercio, y entonces va a querer solucionar a su manera, cuando no es la idea pues que se solucione a su manera. Bueno, el Comité Español de la Cámara de Comercio, en este caso, ¿no? Se constituye en 1922 a iniciativa de empresarios barceloneses y nunca han dejado de actuar. Como asociación formalmente constituida, tiene personalidad propia y actualmente su sede se encuentra en Madrid, pero su secretaría se encuentra en Barcelona. ¿Por qué hablo de España? Porque España de una otra manera no ha tenido cierta presencia internacional comparada con los países latinoamericanos por el hecho de estar en Europa. Tanto así que en alguna vez quisieron desaparecer la ñ, por ejemplo, en los teclados en las computadoras. Que claro, como son países del hemisferio norte, que son más desarrollados, no pueden darse quizás, entre comillas, ese lujo, porque ellos no utilizan la ñ. Y nosotros tendríamos que habernos adecuado pues a esa omisión. Sin embargo, España, que en su mismo nombre lleva la ñ, entonces no pudo hacer cierta presión para, ¿no?, que por ellos y por todos los hispanohablantes, hispanoamericanos, ¿no?, nos puedan defender, porque nosotros sí utilizamos la ñ pues en diferentes palabras. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener en cuenta también y reconocerle su peso a España, por más que en estos momentos esté un poco mal, ¿no?, financieramente, pero sin embargo también está proponiendo, ¿no?, la exoneración de la visa Schengen a mucho territorio europeo, en el caso de los peruanos y colombianos hoy en día. Bueno, ya después de un año de la creación de las Naciones Unidas, ¿no?, la Cámara de Comercio Internacional obtuvo el rango de un organismo consultivo del más alto nivel ante la ONU. Ya, y es también un ente consultivo privilegiado de la OMC, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Comisión Europea, incluso del G8, ¿no?, que es el grupo de los 8 principales países, pues Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia, etcétera, etcétera. Inglaterra. Reciben cada una de sus reuniones un informe sobre las grandes preocupaciones empresariales del mundo, y que es entregado en una visita ad hoc, ¿no?, del primer ministro en el estado anfitrión. Bueno, dentro de sus
actividades, ¿no? Crean instrumentos que facilitan el comercio y las inversiones internacionales. Destacan por eso la Corte Internacional de Arbitraje, que es lo que les mencionaba. La recopilación y actualización de usos comerciales internacionales, Incoterms, reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, que ya habíamos hablado algo de los créditos de cobranza. También a la elaboración de reglas y códigos de conducta sobre muchos aspectos en la actividad empresarial, cartas de las empresas para un desarrollo sostenido, código de prácticas legales en la publicidad, código de buenas prácticas en la elaboración de estudios de mercado, reglas contra la extorsión y el cohecho en las transacciones internacionales, guía para el comercio electrónico. O sea, ¿para qué vamos a inventar nosotros la pólvora ya? O sea, ¿yo para qué voy a hacer un contrato de compraventa contigo si ya ellos han elaborado ya una plantilla, por decirlo así? ¿No? Por tanto, yo puedo entrar inclusive a la SUNAT misma, ¿no? Y que a su vez, como Perú pertenece a todas estas asociaciones de la ONU, que a su vez, ¿no? Tiene como una institución perteneciente a la Cámara de Comercio, entonces como que todo va cerrándose el círculo, ¿no? Entonces, quedar fuera, pues es como quedar aislado del mundo, quedar aislado de la globalización. Y bueno, hemos mencionado también entonces a los Incoterms, que son diferentes maneras de quedar en el precio, ¿no? de los productos, ¿no? Esos Incoterms son términos del comercio internacional. ¿Cómo vamos a quedar? Más aún que nosotros hablamos un idioma distinto, entonces, ¿cómo nos vamos a entender y que no haya duda? Porque no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, que yo vaya a una pollería y me siente a comer ahí, a la mesa, que me lleve mi bolsita y sería para llevar, o que también, ¿no? Te diga que llamo por teléfono y quiero un delivery. Entonces, eso es porque algo pues coloquial, diario, rutinario, pero imagínense ahora a nivel internacional, total, es a la mesa, es para llevar, es delivery. Imagínense, entonces, para quedar bien están los Incoterms. Y hay varios, pero yo voy a hablar pues principalmente de 4. El S-Work, que es cuando los documentos, el riesgo y el costo son a la puerta del exportador, ¿no? Del que vende, en la fábrica. Y es que yo puedo ir hasta la empresa y comprarlo. Pero muchas veces se va a pedir el FOB, ¿no? El precio FOB, que tiene que ver ya con el libre a bordo, por eso significa FOB, ¿no? O sea, en el buque, pero en el buque, ¿no? Del puerto de origen. Es decir, si yo del Perú voy a exportar mis productos a Europa, entonces lo dejo en el Callao nomás. Listo. Ya embarcado y bueno, pues cruza el océano, el Pacífico y el Atlántico, pasando por el canal de Panamá, cruzar el buque, y bueno, pues no. Y va a llegar un momento en el que el océano pues es de nadie y es de todos al mismo tiempo. Entonces ahí digamos que no va a haber problema. Pero otra cosa es que yo ya te lo deje en el puerto del país de destino. Y ahí ya vamos a tener que hablar en todo caso del CIF, ¿ya? Y si tú quieres pues en el mismo importador, en la puerta misma del importador, bueno, ya será pues un DDP, pues. Son diferentes Incoterms. Ahora, normalmente pues uno no hace el ex-work es ir hasta la fábrica. Y tampoco es el DDP, que hay que dejarlo hasta la fábrica, perdón, hasta la puerta del importador. Normalmente FOB o CIF, ¿no? Y así es como se llaman las estadísticas de exportación a nivel mundial. Porque miren, ¿yo qué hago yendo a tu país a traerme la mercadería si yo no conozco mucho tu país? Tú lo conoces, así que tú puedes optimizar mejor los costos. Conocerás pues a la empresa de transporte, a la agencia de aduana, tu propio puerto, tu propio terminal. Listo. Y cuando ya llega a mi puerto, yo conozco los agentes de mi propio país. Y se optimizan costos. Es como si yo viajara al equipo con mercadería. Yo pues quizás no sé a quién contratar, tomaré un taxi, me cobrarán quizás un precio alto. En cambio tú, que ya estás en Arequipa, ¿no? Sabrás pues qué bus tomar o qué amigo te puede ayudar para llevar la mercadería, porque estás pues como se dice, estás del local.
¿no? Entonces, yo que por primera vez tendré que ir conociendo para luego recién saber pues cómo voy ahorrándome los gastos. Pero entonces a nivel internacional pues no vamos a estar jugando pues al experimento. Entonces qué mejor que ya basarnos en los 5 T's del SWORD, en la puerta del exportador, o en todo caso, no, te lo dejo en mi puerto. Y el otro es que ya tú lo recojas en tu puerto, que es el CIF, y este ya incluirá obviamente pues ya el flete y el seguro. Y ya en la puerta del importador, que es el DDP, es que ya también se está considerando pues el desaduanaje y el transporte interno hasta el último eslabón de la cadena de toda esta distribución. Imagínense cuando uno viaja, nomás un turista y hace bastantes escalas, ahora imagínense de un producto, ¿no? Bueno, eso es en grandes rasgos lo que tenemos que hablar de los 5 T's y las entidades reguladoras en el multilateralismo. Muchas gracias y hasta la próxima.